Es un gusto recibir al senador del Partido Colorado, Gustavo Subía. Y bueno, hoy más temprano en Canal 12, la senadora Graciela Bianchi habló de la interna dentro del Partido Colorado. Dice, nosotros como socios tenemos que ir piloteando, porque bueno, ustedes recuerdan, por ejemplo, que dijo que el sector de Pedro Bordaberry votó el proyecto de presupuesto, mientras que el sector de Andrés Ojeda no. Dice, eso distorsionó un poco, dice, las negociaciones finales. Tenemos que tener paciencia para esperar a nuestros socios, dijo Graciela Bianchi. ¿Cómo es hoy la relación en el Partido Colorado? Bueno, primero... Bienvenido, ¿cómo andas? Bueno, buenas noches. Buenas noches, no, buenas tardes. Estamos en vivo. Noche, está medio oscuro acá. Sí. A Graciela la respeto mucho, pero bastante intromisión impertinente dentro de otro partido que tiene el derecho a votar por separado, como yo tengo el derecho y he votado en tantas oportunidades, diferente a lo que vota el propio partido. Así que un abrazo para Graciela y una manifestación de extrañeza por esa intromisión. Después, el partido tiene una estructura básicamente en dos liderazgos, el liderazgo de Bordaberry y el liderazgo de Ojeda. Yo me mantengo afín a Ojeda, pero con independencia total. He votado 3 o 4 veces en diferencia con él. La ley de eutanasia, por ejemplo, voté negativamente, pese a que el sector de Ojeda y Robert Silva la impulsaron. Yo el sector lo mantengo, pero tenemos un espacio político en conjunto. Uh-huh. Así que me extraña un poquito porque cada partido tiene el derecho a organizarse y además no es el derecho, es los hechos se imponen. Los hechos y los liderazgos se imponen. Así que... Y ella luego dijo también que la coalición va a ser un trabajo de construcción muy lento, mucho más lento de lo que ella pensaba. Va a ser más complejo porque queremos dar un paso más, queremos votar bajo un mismo lema y eso lo veo complicado. Hay que hacer toda una estructura electoral pero que no es fácil. Es que lo veo complicado, yo lo veo lógico. A mí la ley de eutanasia no me convenció, me pareció una ley superficial. El tema final de la eutanasia es un tema discutible, pero la mecánica de la ley, que en una semana la persona logra darse muerte, con 2 médicos que pueden ser de la misma mutualista, no hay una falta de revisión del poder judicial, del sistema judicial de esa decisión, y con notaciones más que uno con varios años de experiencia en la fiscalía puede llegar a sospechar o a intuir de que va a haber manipulaciones muy extrañas. Bueno, me pareció una ley que no tenía los elementos necesarios para su aprobación, lo voté diferente y por más que hubiera sido coalición y la coalición me dijera votar para acá, no. Coalición no significa disciplina partidaria, estamos confundiendo los tantos. La coalición funcionó mal ya en el periodo anterior, muy mal. ¿Por qué? En los temas que a mí me ocupan, que son los temas de seguridad, la coalición prometió en el llamado compromiso país una serie de puntos a tratar y no los trató y no los aprobó. Uh-huh. Entre ellos el viejo tema de las cárceles que se sigue pasando como la moneda caliente, nadie hace nada y hablan. Somos unos malabaristas. Pasemos como en las esquinas, los muchachos con la naranja, pim, 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 taran, 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 taran. Eso es lo que está hecha la política en seguridad, malabarismo. Y la coalición también hizo, al que exceptuó es a Larrañaga, siempre digo lo mismo, Larrañaga metió una impronta política fuerte. Sucede que Larrañaga era un caudillo político con ranking político atrás. Los otros ministros, los respeto mucho personalmente, a que venía Martinelli, pero le faltó peso político y decían, voy a parodiar, no tenemos acá video que nos permita... Sí, tenemos video, te estamos mirando. Tenemos video, bueno. Sí, señor, ordene, señor. Uh-huh. Larrañaga no. Larrañaga tenía peso político propio y además tenía diferencias con la calle. Hizo valer el peso y por eso, pese a lo que se dice, no, pero le coincidió la pandemia... No. Bueno, ridículo. Pero Subía, es mundial que el delito bajó en el sí, bajó en el mundo entero. No bajó en Estados Unidos, subieron los homicidios, que fue una es excepcional porque las reglas siempre tienen excepciones. Escúcheme. Bajó en el mundo entero. Pero razones no más es nada allá contra Larrañaga, por favor. A ver, un rapiniero
se enfrentaba en la noche a estaciones de servicio que siguieron todas abiertas, toda la noche. Y el rapiñero, ¿qué decía? A ver, su cabecita era, no rapiño porque me voy a contagiar. A ver, ¿supone usted que un rapiñero piensa así? ¿Supone? No, Dígame, no. O a la farmacia dice, no entro sin además tapaboca para rapiñar, es lo ideal. Y el que va a robar la garrafa a la casa del vecino que decía, no entro porque me contagio, vamos a razonar. El país siguió aquello de la libertad consciente, la libertad responsable. Uh-huh. Siguió el país funcionando en su totalidad. ¿Había menos gente? Sí, yo seguí trabajando. Me hubieran podido rapiñar, ¿sabes? La misma hora de salida, la misma hora de entrada. Entonces, la gente no estaba en la calle, subía. ¿Y se rapiña solo en la calle? No, pero a ver, en el país en los últimos años creció de forma exponencial, por ejemplo, las estafas a través de Internet, y eso siguió creciendo. Son las nuevas modalidades de la estafa. me levanta cada acento y después me quita el tiempo. La estafa es un delito generado en las prisiones. Se funciona a través de los teléfonos que se sigue posibilitando entrar y sacar de la prisión. El relajo de las cárceles es la estafa. La estafa, tienen call center adentro de los establecimientos carcelarios para hacer procedimientos de estafa. Todas esas estafas que le cuentan que me pidieron la plata, mi hijo se hizo pasar por mí. Bueno, todos esos son call center que tienen. No, pero volvemos a lo de hoy. Discutamos o no. No quiero discutir, quiero dejar mi posición. Para mí la pandemia no tuvo nada que ver. Lo que tuvo que ver es un ministro como Larrañaga que sabía qué hacer. Tenía potestad política, tenía empuje. A los jefes de policía del interior, Larrañaga los estaba llamando a las 5 de la mañana para pedir información de procedimientos que habían hecho el día anterior. Eso después no se vio. Acompañaba los procedimientos policiales. Eso después no se vio. Hubo toda una mano. Y la propia policía hubo un convencimiento de que era un jerarca distinguido y lo llegó a apreciar en ese sentido. Ahora, hablando de seguridad, ¿no? ¿Cómo vio lo que dijo el otro día el presidente Orsi? Esos dichos sobre Bukele, después él lo aclaró más tarde en una radio. ¿Aclaró? Volvió a hablar sobre el tema. A hablar. Muy bien. ¿Qué evaluación tiene? ¿Qué mirada tiene sobre eso que dijo? Es una jugada política. Yo la considero una jugada política del tipo de su mentor, Mujica. Es digna de Mujica. El presidente vio un cachón, como se dice vulgarmente. Vio que el país tiene una división en el tema de seguridad. En el tema de seguridad y su prestigio ha bajado, el prestigio del presidente ha descendido notoriamente y dice, a ver, ¿cómo hacemos para los desconformes traerlos o acercarlos un poquito al arroyo? Y entonces sale y dice, tenemos que estudiar el modelo Bukele, no es malo ni es bueno, dijo en forma privigenia, y atrajo las miradas de una serie de población que está harta del delito uruguayo. Luego salieron sus secretarios a hacer las aclaraciones de lo que quiso decir el presidente, tenemos traductores ahora de lo que quiso decir el presidente, y luego salió el presidente a también enderezar lo que había querido decir. Bueno, un típico operación mujiquesca. Bueno, pero si yo sigo ese razonamiento de estrategia, no parece ser muy inteligente, porque si dijo una cosa y al rato, ¿no?, vuelve a decir como para tratar de tapar. Lo agarré en el ángulo, como te digo una cosa, ¿le suena? ¿Le suena? Bueno, perdóneme que se la marque, pero lo casé en el ángulo. Como dijo una cosa, dijo la contraria. Así se hace camino al andar. Yo te digo esto y te digo lo otro, y yo estoy cubriendo todas las bases. Es una jugada política del presidente. Dicen, no, que por tonto, que vos... No, jugada política alambicada. Eso sí, la impresión que me deja es de desesperación, no saben qué hacer. Siguen generando expectativas, siguen generando el famoso plan del Ministerio del Interior, sigue sin concertarse. Yo creo que les expliqué la vez pasada cuando yo estuve en ese plan, me iniciaron, el primer día fue, donde me dijeron, no, autocrítica no se hace acá, cuando propuse autocrítica, le dije, no les dije la frase, váyanse a freír espárragos, que hubiera merecido, fui mucho más educado, pero hubiera meditado. El ministerio no sabe qué hacer, el presidente no sabe qué hacer,
y subía. Sin embargo, el ministro Negro estuvo en la diaria Radio y dijo: en 22 días detuvimos a 56 traficantes. Pusimos tras las rejas a los 2 principales de las bandas criminales, Betito Suárez y Fernández Albín. La acción está pegando donde más duele. Hubo 8 días sin un homicidio. El ministerio está actuando en los lugares más complicados. Tenemos estrategias focalizadas. Se creó sistema para combatir el crimen organizado. Presentamos el presupuesto y fue aceptado. El 1 de enero, con ese presupuesto, empezamos el plan. Todo eso lo dijo en declaraciones. ¿Podría esa carilla que usted tiene todavía medio llenar, le podría fabricar otra carilla más? ¿Qué gobierno dice no hicimos? A ver, ¿por qué en cárceles hay 15 o 16.000 tipos? Porque se metieron para adentro. Así que un gobierno que hace análisis de 15 días, estos son para análisis de años, no de 15 días para acá. No, yo estuve, hace una semana que no me engripo y tomo, la aspirina diaria, pero son ridiculeces. Los índices de mortandad en el Uruguay, el propio ministro ha dicho, se han mesetizado, se han estandarizado, así que medidas de fondo yo no veo. Después que hay 2 delincuentes importantes presos, allá que toca el tema de los Albín, a otro González Albín que fue hace un año sentenciado por coautoría de homicidio, se le dio en nuestro sistema 7 años de prisión. De los 7 años descuenta al toque 3 por trabajo o estudio, la famosa ley de Díaz de hace ya muchos años. Así que González Albín, coautor de homicidio, va a llevar 4 años de reclusión. Entonces, que el ministro me empiece a pasar la diaria, detuvimos 50 motos y incautamos 7 vehículos, no me sirve porque no es con la diaria, es con estadísticas de años o de meses, donde se nota, entre otras cosas, el quehacer. Yo no veo quehacer de policía. Lo que le debo haber dicho la vez pasada, no hay procedimientos de enfrentamiento, no hay. Usted no tiene datos. Un destacamento policial se hizo presente en Cerro Norte y detuvieron a 4 delincuentes que se resistieron armados, uno de ellos fue abatido. Ese tipo de noticias no existen en el Uruguay, no existen. ¿Y cómo se puede luchar contra el delito sin enfrentarlo? Bueno, ¿No hay otras formas sin ese enfrentamiento? Dígame, ¿cuál es la forma? Le pregunto. Bueno, la contestación directa es no. Si no enfrenta a los que en un liceo le hacen disturbio y bullying y vienen armados, ¿cómo hace? Les hablo. Ah, sí, me había olvidado, perdón. El programa Los Interruptores del Ministerio del Interior, que el ministro pidió 15 años de secreto para dar respuesta de ese programa. ¿Y esa no es una forma sin enfrentar sin violencia con los interruptores? Ay, Dios, pensé que venía una radio, perdóneme la ironía, entré a la escuela. No es. Pero mire lo que pasó en Río de Mire que Janeiro. Sanjurjo, que está dentro del ministerio, piensa eso. A Sanjurjo lo he tratado también, me ama tanto. También es del Partido Colorado como usted. Y para que tenga un ejemplo de cómo puedo criticar a mi tío, a mi tía y a mi primo si es necesario. Lo digo porque esta radio no es una escuela, pero Sanjurjo, que forma parte del ministerio, apunta a esos interruptores de violencia. ¿Y usted le cree? Él lo dice, ¿no? Pero a ver si me escucha bien. El ministerio decretó 15 años de secreto sobre el funcionamiento de los interruptores. Es porque, a ver, me saca usted malas palabras. Quisiera decir que fue una cagada, pero no quiero decir esas cosas al aire. Me inhibo y digo que fue una malísima inversión. No sirvió de nada. Y la prueba está que algunos que tenemos mirada lejana, porque me considero que veo un poquito más allá de la esquina, dijimos desde el primer día es una paparruchada. No dijimos fue una cagada, no, esas cosas nos inhibimos de decir, no quiero decir malas palabras. Fue una paparruchada, la paparruchada de que le venían a hablar a usted a convencerlo de que fuera bueno. Lo decíamos cuando recién entré, que hablamos un poco superficialmente, los delincuentes me decían, fueron 30 años, 40 años de fiscal, pero 30 años de efectividad real. Me decían cuando uno le proponía algún cambio de vida, textualmente era, no seas pelotudo, subía, que voy a cambiar de vida.
¿Tiene sentido que cambie de vida para las 8 horas cuando le compré la casa a la vieja? Me compré un coche, 2 coches, la moto. ¿Tiene sentido de que cambie de vida? Entonces, hablando, no se convence a nadie, pero seguimos vendiendo el mito de que ahora hablamos, los convencemos, los hacemos buenos, traemos curas que predican en las cárceles Pero, hablando de las iglesias. En Río de Janeiro se hizo la operación contra el Comando Vermelho, no es la primera vez, se termina asesinando gente inocente. No me diga asesinando gente inocente. Sí, gente inocente. ¿Gente armada o desarmada? Había gente inocente desarmada que fue asesinada y gente armada también, pero el Comando Vermelho, el PSC, sigue tan campante. Y eso sí que fueron enfrentamientos. Pero enfrentamientos circunstanciales. Usted es un tema profundo para opinar. Si los enfrentamientos son esporádicos, no sirven, tienen que ser permanentes. El gobierno de Lula da Silva salió alarmado frente a la acción del gobernador. Entonces, con esas filosofías contradictorias, se hace dificilísimo enfrentar el delito. Acá tenemos también filosofías contradictorias, pero, a ver, no se me vayan del tema. Ustedes tienen la maneja porque son los que deciden el diálogo. Pero el caso de los interruptores, ¿tiene o no tiene conciencia de la estafa que fue ese programa que no rindió el más mínimo resultado, al punto que el ministerio pide 15 años de secreto porque no quiere contar o cantar la justa? ¿No se dan cuenta de la mecánica operativa? No. Vamos a consultarlos, vamos a preguntarles por qué es que... Va a preguntar, pero bueno, le tenemos que preguntar. Usted le pregunta al rapiñero, ¿vos hiciste la rapiña? Bueno, le va a decir que no, por supuesto. Entre las pregunte, razone conmigo. No, entre las autoridades del ministerio y el rapiñero hay algo, digo yo, que habrá alguna diferencia. ¿Son seres humanos? Ambos. Sí. ¿Tienen derechos? Ambos. No. Bueno, pero son programas que han funcionado en otras partes del mundo. ¿Dónde funcionó el de los interruptores? ¿Acá funcionó? ¿Se enteró usted de resultados? El ministerio, ¿sabe lo que decía Sanjurjo? Que en 3 meses de aplicar el programa empezaban a bajar los homicidios. ¡Minga! No bajaron ni en 1 año de aplicación del programa. Y cuando se le pide informes al ministerio dice, secreto por 15 años, como si fuera la muerte de Kennedy. ¿Secreto por qué? Porque fue y hoy dije la palabra cagada, no quiero repetirla, fue una macana o paparruchada soberbia. Estamos conversando con el senador del Partido Colorado, Gustavo Subía. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el senador Gustavo Subía. Usted decía, bueno, a ver, el ministerio decía que las últimas cifras, en lo que va de 2025, 277 muertos. El año pasado fueron 279, es decir, números similares, muy similares. Vamos a ver cómo cierra el 2025. Sin embargo, usted dice no, 390, y además los muertos están obviamente siempre de determinados lugares, ¿no? Del país. Los muertos están fríos y el ministerio está frío y el Poder Ejecutivo está frío. Pero el muerto vamos a seguir porque el ministro lo adelantó. Se ha mesetizado la cifra de muertos. Mesetizar queda paralela al piso. Y bueno, esa mesetización hoy parece un logro. Es decir, no bajarlo, mesetizarlo. No gano nada, pero como el mes pasado tampoco ganaba nada, he mesetizado mi no ganar nada. Estoy contento. Por favor. Hay 390 personas, de acuerdo a mis cálculos, podrán ser 350, que el año que viene van a morir por estas estadísticas. Les anunciamos a los uruguayos que van a tener más de 300 muertos el año que viene, así que cada uno vaya haciendo el testamento por las dudas. Por las dudas. Esos son los anuncios que estamos haciendo. ¿Con cuántos largamos? ¿Cuántos muertos había en el pasado? Durante los gobiernos del Frente hubo un crecimiento, con una excepción, creo que fue el 2016, un crecimiento permanente. Sí, y en 2018 fueron muy altos, creo que fue algo así como 400. 410 hubieron. ¿Y qué? ¿Aplicamos un criterio diferente? No hemos aplicado ningún criterio porque no hay criterio. El plan está todavía gestándose.
Es como que yo digo, bueno, cuando me compre la casa nueva, entonces... Ahora, acciones se hacen y el plan está vinculado con el 1 de enero que entra en vigencia el presupuesto. Pero usted me habla de lo formal como si tuviera alguna incidencia sobre lo sustancial. Ese plan, vuelvo a repetirle por segunda vez, es el mismo que yo dije, tenemos que hacer autocrítica, y yo como coalicionista soy el primero que digo lo que no se hizo. Y me dijeron, ¿sabe qué palabra? Muy sencillita, no queremos. Usted tiene conciencia de lo que es ir a hacer una reunión de equipo para pensar en cómo se debe de cambiar y que le digan, no, autocrítica no hacemos. ¿Qué sentido tiene que políticamente se diga eso como no sea vender futuro, vender estructuras que no van a funcionar, vender soluciones verbales y no vender soluciones reales? Hoy que le preguntaban sobre los dichos de Orsi, ¿no? Sobre el ejemplo Bukele, el presidente después en esa nota en la radio dijo que no se podía practicar eso acá en el Uruguay. ¿Usted comparte esa mirada? En la segunda vez. Sí. Pero concretamente sobre el método. Sí, compadre. Bukele quebró el mandato constitucional de El Salvador, lo quebró. Bukele se apropió del gobierno. Bukele tiene antecedentes muy complejos, sí, que como te digo una, te digo la otra. Bukele la estudió a esa. Así que el fenómeno Bukele es un fenómeno de dictador. Y Orsi es lo mismo que yo hubiera dicho el fenómeno de Hitler. Hitler mejoró económicamente a Alemania en el año 36, hasta cuando comenzó la guerra. Alemania mejoró económicamente sustancialmente, se hicieron carreteras, mano de obra, empresas, fábricas. Y entonces decimos, no, tenemos que estudiar el plan de Hitler, porque tenía sus cosas buenas. ¿Y cuándo no hay cosas buenas en este planeta? Pero sin embargo, tiene una característica que es la violación de derechos humanos. Bukele es un violador de derechos humanos. Así es muy fácil. ¿Vio cómo los llevan corriendo a los muchachos? Lo vemos en televisión, los conejitos corriendo, ya está todo dicho. Te cambio de tema. No me cambie de tema. La fiscal lo ve... Pero entonces déjeme una frasecita más. No tenemos por qué llegar al fenómeno Bukele. Es un exceso. Con los medios que tenemos, pero poniendo seriedad, podemos llegar al combate racional y respetuoso de los derechos. Bueno, pero acá hay dirigentes políticos que miran con buenos ojos el método Bukele. Bueno, podrá haber. ¿Y cómo no va a haber si a nivel de población, si vos vas a un bar y decís, muchachos, ¿qué le parece Bukele? Sí, Bukele, y degollarlos, y matarlos, y que no. Eso lo haces acá en Montevideo, obviamente. Pero eso no significa que, si ponés dos dedos de frente, digas, podés luchar contra el delito sin quebrantar los derechos humanos. No, lo que te quería preguntar es por la fiscal Lovesio, que denunció ante la fiscal de corte que el senador Andrés Ojeda actuó como abogado en una causa, cuando en realidad el artículo 124 de la Constitución dice que ustedes están inhibidos, no pueden actuar como abogados en causas privadas. No. La inhibición de abogado tendría que ser una inhibición de cualquier profesión. Los médicos no pueden actuar como médicos, pueden. Los arquitectos pueden y los abogados pueden. Lo que pasa que de principio hay un contrasentido en que el cambio de la Fiscalía, de su estructura jurídica, al llevarla a servicio descentralizado, generó que hoy los abogados, para intervenir en materia penal, tienen que pasar primero por un organismo administrativo que es la Fiscalía. Y eso crea una contradicción, como ahora se creó en el caso de Ojeda, pero la pregunta es, ¿el derecho a la libertad de laburar, se ha circunscripto, se ha reducido? No, ese derecho lo tiene. El problema es que hay una contraposición porque las fiscalías se transformaron en servicios descentralizados. Se transformaron en otro tipo de servicio descentralizado. Acá te hago la posición o la apuesta jurídica, que es más compleja. Los servicios descentralizados del año 36, que fueron los que se prohibió de cualquier tipo de vinculación, estaban ligados al poder industrial o comercial. La Fiscalía no es ni industrial ni comercial, es un servicio jurídico, como es el INAU también. Son servicios que son diferentes a los servicios descentralizados tradicionales de la Constitución. Y por ese lado está una contradicción
que deberá resolverse en algún momento, Porque es el derecho laboral circunscrito. Hoy en la diaria se publica, dice, el artículo 124, numeral 2 de la Constitución señala que los senadores y representantes no podrán tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. La norma es clara en el sentido de que el senador Ojeda no podía tramitar un asunto ante la Fiscalía General de la Nación porque es un servicio descentralizado. Esa es una posición. La otra posición es la siguiente. Los servicios descentralizados que en la Constitución del año 34 se dijo son los que no puede de ninguna forma tocar un senador o tocar un representante nacional, eran los servicios comerciales e industriales. Entonces, los servicios de fiscalía fueron creados con posterioridad e inhibirían el ejercicio profesional de abogado. ¿Y vos qué le recomendarías a Ojeda? Que no haga trámites de clientes. Bueno, eso se lo recomendó Luz. Me acuerdo que lo vi en un programa que le recomendó que no lo hiciera porque es una acción parcial. Es diferente al caso de Lanza. Lanza quedaba en un cargo fijo, permanente. Esta fue una acción parcial, esporádica, que la realiza en protección de un cliente. Pero lo que quiero que me entiendas es lo siguiente. El ejercicio de la profesión de abogado hoy está limitado porque sacaron un servicio descentralizado, crearon un servicio descentralizado que hace las veces de puente entre el sistema judicial y el patrocinante y el abogado. Al abogado lo obligan a pasar por la fiscalía, entonces es una situación de colisión de derechos. El derecho a trabajar en la profesión está en colisión con el derecho o la norma del 124. Da para la discusión, da para levantar una biblioteca, levantar la otra biblioteca, pero hay un acontecimiento que fue la creación de la fiscalía, que fue muy discutido en su época. ¿Te acordás el fiscal que falleció? Aquel hombre voluminoso, ¿cómo se llamaba? No, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Estamos con un Alzheimer compartido. El fiscal estuvo en contra de la creación de la Fiscalía como servicio descentralizado, justamente decía que la Constitución no puede ser quebrantada con un servicio que no sea industrial o comercial. Quiere decir entonces que vos le recomendarías, como Lust, que no tramite asuntos de privados, de clientes. Estaría bueno que se dilucidara este tema para poder tener una posición final más ayornada, más enfática, referente a las posibilidades de trabajar como abogado. Porque la posibilidad de trabajar una persona como médico o como economista o como lo que fuere, es una posibilidad que está en la Constitución establecida. Ya en el final nos quedaron varios temas. Pero ya me van a echar. Ya se viene el flash. Están llamando los narcos, echarlo a su vida, echarlo a su vida. Hay un montón de mensajes, sí, pero por ahora creo que de narco ninguno. De narco por suerte no. Por ahora no. Ya va a llegar. Esperemos que no. Yo no, tengo varias preguntas. Una, se me ocurre lo de la fiscalía. Viana. Siempre hay un oyente dando una mano. Bien, gracias. Enrique Viana. No, se me ocurría preguntar también si tiene expectativa con que en este gobierno se pueda designar un nuevo fiscal de corte. También preguntarle qué le dejó la discusión del presupuesto, ¿no? Que pasó por el Senado también, que está en el Senado. Sobre esto último, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre el presupuesto de este gobierno? Negativa, fue de impresión, por eso voté en contra y por eso pedí licencia cuando comenzaron a discutir artículo por artículo. Se está cayendo el techo y vos discutís de qué color voy a pintar ese farolito y aquella pared. Pará. La fiscalía fue dejada de lado, olvidada. Bordaberry concretó el logro de un apoyo en una fiscalía más, creo que de Toledo, fue lo que se logró. Tenemos 15 fiscalías o 20 en el interior del país que son de turno único. El fiscal tiene que estar los 365 días del año. Había necesidades de creación de una cantidad de cargos y no se dio pelota y la fiscal lo único sustantivo que obtuvo fue la llamada Escuela de Fiscales, que sí es un apoyo, pero no es en absoluto determinante para el combate contra el delito. Te termino. El que pelea contra el delito fuera de la calle, donde es la policía, es el fiscal, el que tiene que imponerse. Y si tenés pocos fiscales, el narco está de parabienes, porque cuando hay pocos fiscales, el fiscal tiene que trabajar más y apunta al proceso abreviado. Y el proceso abreviado
sabés tú, y si no lo sabés te lo informo, quiero usar una palabra muy castiza, un verdadero despelote, donde se tranza, se regatea y eso beneficia al delincuente. Te sigo poniendo González Albín, hace un año sentenciado por coautor de homicidio a 7 años que baja a 4. Entonces a la fiscal ni las migajas se le tiró de este presupuesto. Senador Gustavo Zubia, gracias por los narcos, le haces caso a los narcos, su participación que no siga hablando. esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias. Gracias.